Yo estoy predicando acerca del libro de Génesis y estoy haciendo una serie sobre el libro de Génesis. El sábado pasado prediqué acerca del encuentro de Jacob con el ángel en Peniel, pero cuando preparaba el sermón para este sábado, continuando con la secuencia del Génesis, me di cuenta que tenía que presentar este sermón para poder entender lo que viene. Y hoy lo que voy a presentar va a ser más una clase que un sermón. Pero es esencial para que nosotros podamos entender la Biblia, para que podamos leer bien la Biblia y para que podamos estar unidos. Y por eso el título de lo que voy a presentar hoy es Iglesia, Biblia y Cultura. ¿Cómo interactúan estos elementos dentro de la comunidad de creyentes? Porque esto es uno de los focos de tensión más grandes que existen dentro del mundo cristiano. Es más, esto fue el foco de tensión más grande que se generó en el último congreso en San Antonio. Porque las tensiones surgieron o no se resolvieron por el hecho de que nosotros no sabemos integrar bien a la iglesia, a la Biblia y a la cultura. Para leer bien la Biblia necesitamos conocer estos elementos. Y por eso permítanme tener una palabra de oración. Señor, danos tu Santo Espíritu. Dame claridad a mí para presentar los conceptos. Que tu palabra se haga clara. Y que tú nos des la sabiduría para articular todo lo que digamos. Y que podamos, Señor, acercarnos cada día más a ti. Que podamos cumplir el cometido que tú nos pediste, que seamos uno en ti. Que podamos entender cómo estar unidos. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Iglesia, Biblia y Cultura. Y vamos a empezar con lo siguiente, con una estadística. Somos una iglesia mundial. La iglesia adventista ha llegado a ser una iglesia mundial. La primera iglesia mundial es la iglesia católica y la otra iglesia mundial que tiene una estructura mundial es la iglesia adventista. Ahora, ninguna iglesia tiene una reunión multicultural como la que nosotros tenemos como adventistas. Porque los católicos no tienen un congreso mundial como el que nosotros tuvimos en San Antonio. Y nosotros tenemos una convocatoria multicultural como ningún grupo social en el planeta tiene. Eso es una riqueza muy linda, pero a la vez es una causa de tensiones muy grande. Y para que ustedes vean, para que vean las estadísticas, esto tiene que ver con la década del 2000, posiblemente ahora cambiaron un poco los números, pero el 39% en la iglesia adventista son africanos. El 30% somos hispanos. El 14% son asiáticos orientales. El 11% son caucásicos. Y el 6% es de otras etnias. Imagínense, esto es algo lindísimo, es una oportunidad tremenda para crecer, pero como les decía, así todo es una oportunidad también de grandes tensiones, y si nosotros no sabemos cómo estar unidos entre las culturas, nos puede llegar a dividir como iglesia. Nosotros en esta iglesia, en la iglesia hispana de College Trail, hay 22 culturas representadas más o menos, y eso genera tensiones. ¿Por qué? Porque los que están en un país y vienen aquí a Estados Unidos dicen, el verdadero adventismo era como se vivía en mi país. Y entonces quieren traer el adventismo a su país y meterlo acá. Viene otro de otro país, por ejemplo, y acá que miro a Sara, viene de los de Perú y dicen, no, en Perú está el verdadero adventismo. Y tenemos que hacer las cosas como en Perú. Y entonces ellos tratan de imponer como se hacía en Perú. Viene el pastor argentino y dice, no, en Argentina está lo verdadero y se van a hacer las cosas como argentinos. Entonces, cuando hacemos así, ¿qué hacemos? Nos dividimos. ¿Y saben qué? Esa es la causa de las tensiones. En esta iglesia es la causa de las tensiones en las iglesias que están aquí alrededor y es la causa de la tensión en la iglesia mundial. Y esa fue la causa de la tensión que no se resolvió todavía en el Congreso de San Antonio. Y por eso nosotros tenemos que entender este tema. Y entonces voy a hacer una pregunta. ¿Falso o verdadero? Y leamos cuál es la sentencia para que digamos si es falso o verdadero. Todos somos productos de la cultura y estamos influenciados por ella. ¿Es falso o eso es verdadero?
¿Es verdadero o falso? Por ahí escuché un falso, pero no sean problemas. Esto es verdadero. Todos somos producto de la cultura y estamos influenciados por ella. O sea que alguien que diga, no queremos que la cultura entre dentro de la iglesia, está pidiendo una iglesia que no existe. O sea, porque todos somos productos de la cultura y estamos influenciados por ella. Por ejemplo, ¿por qué estamos sentados en bancos aquí? Porque nuestra cultura nos enseñó que en una iglesia se sientan en bancos, pero eso no está en la Biblia. Eso es parte de la cultura. Y alguien puede decir, entonces si es parte de la cultura, saquémoslo de la iglesia. ¿Y dónde nos sentamos entonces? Bueno, alguien puede decir, en el piso, pero eso también es la cultura. Por ejemplo, en Medio Oriente se sientan en el piso, en la iglesia. Pero eso es la cultura la que lo determina. En la Biblia en ningún lado dice, y Dios dijo que para adorarlo hay que sentarse en un pew. Perdón el Spanglish. Es que estoy aprendiendo inglés. Entonces, o sea, en la Biblia me dice adora a Dios, pero no me dice si en una silla, si sentado en el piso. Lo que me dice la Biblia es adora a Dios. Pero esto surge tensiones porque les doy un ejemplo, por ejemplo, pero en Japón, esto lo usaba el doctor Atilio Dupertuis, decía, en Japón, cuando van a la iglesia, se sacan los zapatos, ¿verdad? Acá en Occidente, cuando venimos a la iglesia, teóricamente nos sacamos, ¿qué? El sombrero. No hay problema en Japón, mientras están los japoneses reunidos no tienen ningún problema. Mientras estamos nosotros acá reunidos no tenemos ningún problema, pero el problema se genera cuando nos juntamos los japoneses y los occidentales. Porque el japonés viene y se saca los zapatos y nosotros venimos y nos sacamos el sombrero. Y entonces el japonés, si no comprende que todos tenemos que estar unidos, el japonés dice, no, tienen que sacarse los zapatos. Y nosotros decimos, no, tienen que sacarse el sombrero. Y entonces empezamos a juzgar al otro y de lo que tiene que decir, bueno, ellos hacen diferente, nosotros decimos, no, lo diferente está mal. ¿Y saben qué? Lo diferente no está mal, lo diferente es diferente, simplemente. Pero la persona que no tiene madurez social ve que todo lo diferente está mal y entonces quiere juzgar, todo se tiene que juzgar como, de acuerdo a como a mí me enseñaron, como yo lo aprendí, y todo lo que está diferente, eso es malo y liberal. Entonces eso genera separación. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que la cultura forma parte y tenemos que ver cómo interactuar. Por ejemplo, ¿qué es la cultura? La cultura es, nosotros tenemos una trompeta, tenemos un oboe, tenemos un clarinete, y no los vemos, los escuchamos, ¿y cómo nos damos cuenta de que es un oboe, una trompeta o un clarinete? ¿Cómo nos damos cuenta? Por el timbre, por el sonido. El timbre vendría a ser la cultura que todos tenemos. O sea, nosotros somos todos seres humanos, pero cada uno tiene un timbre, tiene una cultura que nos distingue. El puertorriqueño, por ejemplo, ¿qué lo distingue al puertorriqueño? ¿Cuántos hay puertorriqueños acá? Muy bien, hay algunos puertorriqueños, por ejemplo, no pasa acá con Miguel esto, pero el puertorriqueño, cuando alguien dice, pastor, venga, yo ya sé que ese es un puertorriqueño, no me lo tienen que decir. ¿Por qué? Porque el puertorriqueño cambia la R por la L. Y no es que él dice, voy a cambiar la R por la L porque soy puertorriqueño, sino que a él le sale inconscientemente, porque es parte de su cultura, de cambiar la R por la L. Y así tenemos, por ejemplo, los argentinos. ¿Por qué se caracterizan los argentinos? Dicen, pero dicen que los argentinos somos orgullosos. Y yo no sé porque somos recontra humildes, pero no sé por qué dicen. Pero, ¿por qué dicen que los argentinos son orgullosos? Por el hecho de que en la cultura argentina, especialmente en Buenos Aires, de acuerdo a las corrientes migratorias que vinieron a Argentina, vino una corriente migratoria que se sentía superiores a los demás, y eso se fue generando en la cultura, y el argentino tiene una tendencia a ser orgulloso. Y lo digo con autoridad porque soy argentino. Ahora, el hecho de que el argentino tenga eso en la cultura no quiere decir que esté bien. O sea, el reino, y eso vamos a ver hoy, el reino de los cielos tiene que atacar esas cosas, porque entonces no nos permite estar unidos. Y por ejemplo, los dominicanos, una de las cosas que y perdón, voy a hablar de alguna cultura, los dominicanos, unas cosas que se caracterizan es que los dominicanos le dan mucho valor a la familia extendida. Por ejemplo, en una familia dominicana, el tío lo puede disciplinar al sobrino lo más bien, y el padre no tiene ningún problema.
En cambio eso, ustedes lo hacen en otra cultura y viene el tío y quiere disciplinar al sobrino y el hermano del tío le dice, escúchame, ¿qué estás haciendo? Yo soy el que disciplino a mi hijo. Vos no tenés por qué meterte. Pero la cultura dominicana le da tanto valor a la familia extendida que no tiene problema con eso. Y no está ni bien ni mal. Ahora, el problema se da cuando un dominicano se casa con un mexicano. Ahí comienza a ver el problema. Después, por ejemplo, una de las cosas, acá hay muchos cubanos. Y el cubano, una de las características que tiene el cubano es que tiene un problema y él dice, yo resuelvo. ¿No? ¿Qué es resolver para un cubano? Bueno, pregúntenle a un cubano. Pero el cubano, por ejemplo, otra de las características que tiene es que, por lo menos yo tengo una iglesia de cubanos, lo primero que hace la mayoría de los cubanos que yo he visto, quizás me equivoco y no soy un antropólogo, pero la mayoría de lo primero que hacen los cubanos cuando llegan a Estados Unidos es querer comprarse un televisor. Y tiene que ser un televisor no chiquito, sino que sea un plasma que toda la pared. ¿Por qué? Porque en Cuba, por un tiempo, no había televisor. Entonces, para ellos, llegar a Estados Unidos significa adquirir el televisor. Y es muy importante tener ese televisor. Para el mexicano, ¿qué es lo que hace el mexicano cuando están los venezolanos? La incluía a mi esposa para que no se enoje conmigo. Pero los venezolanos están siempre enamorados del amor y por eso tantas novelas en Venezuela. Mi esposa se enamoró de mí, pero no soy del amor. Y después tenemos, por ejemplo, los mexicanos. La cultura para el mexicano, ¿qué es lo primero que quiere comprar un mexicano cuando llega acá? La troca. No es el carro, es la troca. O sea, cuando el mexicano tiene la troca, está realizado, ya cumplió su sueño en Estados Unidos. Porque la troca, el mexicano viene a Estados Unidos, siempre viene para volver. El mexicano no viene a quedarse a Estados Unidos. Él se compra la troca para poder estar conectado con México y poder, todo lo que gana acá lo lleva allá para poner la tiendita allá cuando vuelva y edificar la casa que quiere edificar con la plata que saca de acá. Y que está mal, no está mal. O sea, Trump quizás tiene problemas, pero nosotros no tenemos. Pero esto es la cultura. Y por eso esto a nosotros, por ejemplo, estar en un ambiente multicultural, si nosotros aprovechamos esto, nos puede abrir la cabeza de una manera grandísima. Como cristianos tenemos una oportunidad que nadie tiene, si es que sabemos aprovecharla. Y entonces ahora, y perdonen que hoy vamos me olvidé de los peruanos, pero ya tenemos que pasar. Pero, ¿qué es la cultura? Y ustedes saben, y esto es para introducirnos, son los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. Son las costumbres que hemos adquirido inconscientemente. Ahora, para esto vamos a tener entonces que analizar cuáles son los elementos de la cultura. Y esto es algo muy importante. Esto sería antropología bíblica. Pero esto nos va a ayudar a entender cómo debemos leer la Biblia, cuál es nuestra misión como pueblo de Dios y cómo debemos proyectarnos al mundo. Muy bien, el elemento más superficial de la cultura es la conducta y es lo que más se ve. O sea, por medio de la conducta podemos determinar mucho de a qué cultura pertenece cada persona. Después de la conducta vienen las creencias. Después de las creencias vienen los valores. Los valores determinan las creencias y la creencia determina la conducta. Y generalmente los valores es lo que más afecta a todo. Y después de eso viene la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión es ahí tengo la definición, son los conceptos inconscientes de cómo creemos que funciona el mundo. O sea, son los lentes con que yo miro todo. Es inconsciente. Por ejemplo, los hispanos, y perdonen, no se enojen los hispanos, pero yo soy hispano, así que puedo hablar con autoridad. Los hispanos tenemos una tendencia a ser machistas. Y nadie nos enseñó eso, o sea, en el sentido que en clase nos llevaban a la clase de la escuela primaria y nos decían el hispano es machista. No, nadie nos dijo eso. Pero como se conducía en nuestra sociedad, fue algo que fuimos adquiriendo por medio de la cultura, y el hispano tiende a ser machista. Y es por eso que cuando hacemos clubes de matrimonio en las iglesias hispanas les cuesta tanto ir a los esposos. Porque ellos se sienten débiles si van a un lugar donde se habla de cosas, de sentimientos.
¿Por qué? Porque a nosotros cuando no digo en todos, pero nosotros los hispanos cuando éramos chiquitos y llorábamos a los hombres, ¿qué nos decían? ¡Los hombres no lloran! Nos decían. Y nos decían, los machos no lloran. Y entonces uno se ponía duro y sin darse cuenta nos hacían más débiles. Porque cuando tú no expresas algo y te coartan tu capacidad de expresión, te hacen cada vez más débil. Entonces, ustedes, si hay una persona machista de esas que se determina machista, esa es la persona más débil que existe. Y trata de ocultar su debilidad con machismo. Pero eso es otro tema, no es lo que estamos predicando ahora. Pero bueno, la cuestión es que estos son los elementos de la cultura. Entonces, a medida que nosotros descendemos en los elementos de la cultura, cada elemento es más difícil cambiarlo. Por ejemplo, la conducta es fácil o difícil de cambiarla. Es fácil. La conducta es fácil. Yo pongo un poco de presión y cambio la conducta en alguien. Después, las creencias es fácil o difícil. Es un poquito más difícil, pero también es fácil. O sea, yo uso argumentación y puedo con argumentación cambiarle la creencia a alguien. Pero ya los valores es un poquito más difícil. Y la cosmovisión, que es algo inconsciente, es lo más difícil de cambiar. Nosotros podemos cambiar las creencias y las conductas, pero nuestros valores y nuestra cosmovisión puede seguir intacto. Y voy a hablar un poquito más de eso. ¿Qué es la conducta? Conducta, estos son definiciones, es la manera de proceder que tienen las personas en relación con su entorno. Eso está claro, ¿verdad? Entonces vamos ahora, ¿qué es una creencia? Creencia es el estado de la mente por el que un individuo reconoce como verdadero al conocimiento que tiene con respecto a una cosa. Yo digo, esto yo creo que es así y es así. Y entonces esa es mi creencia. Esa creencia tiene un impacto en cómo yo me comporto. Porque muchas veces me comporto de acuerdo a mi creencia. Después vienen los valores. ¿Qué son los valores? Los valores son lealtades conscientes o inconscientes que ponen nuestra cultura en armonía con los principios de este mundo o con los principios del reino de los cielos. Y ahora voy a hablar un poco de los valores y los principios, porque tenemos que hacer una diferencia entre valores y principios. Valores es lo que yo pongo como más importante en mi vida. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que vean la diferencia que hay entre valores. En las culturas orientales, lo más importante son las personas. En la cultura occidental, y especialmente en la cultura americana, lo más importante, una de las cosas más importantes es la producción, ¿verdad? En este país, una de las cosas más importantes es producir. Todo el mundo está enfocado en producir. Entonces, por ejemplo, si usted es un oriental y va camino al trabajo, y cuando va camino al trabajo se cruza con su tío, usted no puede decirle al tío, chao tío, estoy corriendo para el trabajo, si no llego tarde. No, sino que en la cultura oriental que valora las relaciones, él tiene que pararse, tiene obligación de pararse una persona y decir, ¿cómo estás, tío? ¿Cómo está la tía? ¿Cómo está tu familia? Y tener una breve conversación. Una vez que tiene la breve conversación, sigue al trabajo. Y cuando llega al trabajo, entonces le dicen, llegó 10 minutos tarde. Dice, lo que pasa es que me crucé con mi tío en el camino. Está bien, pasa. No hay ningún problema. En cambio, si ustedes acá se encuentran con el tío en el camino y le preguntan de la tía y todo eso, y llegan al trabajo y le dice, pero usted tiene 10 minutos tarde. Dice, no, lo que pasa es que me encontré con mi tío. Y él te decía, a mí que me importa tu tío. Tú tienes que estar aquí a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana tienes que estar. No me importa con quién te cruzaste en el camino, porque lo más importante es que aquí hay que producir. Y esa no es la cultura americana, sino que fue una cultura que se desarrolló por la prosperidad. Y esa cultura que se desarrolló por la prosperidad nos dio muchas cosas, pero nos hizo perder muchas cosas también. Entonces nosotros tenemos que saber también esas cosas, y por eso los valores determinan qué es lo más importante para mí en mi vida. Ahora, ¿qué es un principio? Y eso, generalmente confundimos los valores con los principios. Los principios son las leyes del universo. Ellos son la realidad más básica y forman el marco de la existencia. Están basados en el carácter de Dios y forman el fundamento de su reino. ¿Qué son los principios? Son las leyes de la existencia. Lo que hace que funcione el mundo. Esos son principios. Lo que hace que funcionen las relaciones. Lo que hacen que funcionen las familias. Cuando yo me pongo en armonía con los principios del universo, yo crezco. Cuando me pongo en desarmonía con los principios del universo, entonces yo voy en contra de mí mismo.
¿Quién creó esos principios? Dios. Dios. O sea que a los principios no se los crea, Dios es el que los crea. Nosotros los tenemos que descubrir. Por ejemplo, Isaac Newton dice que un día estaba abajo de un árbol de manzana y vio que se caía una manzana. Y él inventó la ley de la gravedad. ¿Está bien? No. ¿Qué hizo él? Él la descubrió, pero no la inventó. La ley de la gravedad estaba. O sea, ya estaba. Es una ley que nos hace... Pero él la descubrió y la definió. Y hizo una creencia con respecto a la ley de la gravedad. Pero ya está, la ley estaba. Entonces, tenemos principios que son los principios del universo y los principios que están en contra de los principios que creó Dios. Son dos tipos de principios nomás. Entonces, los valores es, yo pongo mis valores de mi vida conforme a un sistema de principios o conforme a otro sistema de principios. Ahora les hago una pregunta. ¿Hitler tenía valores? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál era el valor principal de Hitler? Para él el valor principal era que los arios eran la cultura superior y que los judíos eran basura. Entonces, como los judíos eran basura, ese era un valor que él había adquirido. Para él era importante matar judíos. Todos tenemos valores. O tenemos valores que están en armonía con los principios del universo, o valores que están en armonía con los principios decadentes. Y eso vamos a ver un poquito más adelante, los principios decadentes. Y nosotros tenemos que entender eso para poder entender bien la Biblia. Entonces, ¿qué es la cosmovisión? La cosmovisión son los conceptos inconscientes que condicionan nuestra manera de ver al mundo. La cosmovisión es como yo inconscientemente actúo y como inconscientemente veo al mundo. Entonces, ahora, fíjense, les hago una pregunta. Los cristianos hemos tenido un gran problema en los últimos 50 años o 60 años, y especialmente la Iglesia Adventista no somos una excepción. Cuando hacemos discipulado a alguien, ¿qué tratamos de transformar nosotros cuando hacemos discipulado? ¿De qué le hablamos a las personas? Nosotros le hablamos. Nuestra manera de hacer discipulado y de hacer evangelismo está basado en la conducta y las creencias. Pero no hablamos nunca de valores. Es más, hemos hecho 28 doctrinas que si la persona cree, es adventista. Pero no hablamos nunca de los valores. Es más, tenemos personas que cambiaron sus creencias y conductas, pero siguen siendo iguales. Por ejemplo, les doy un caso. Les doy un caso cuando estuvo en Ruanda, ustedes lo saben esto, los Hutus hicieron el genocidio Tutsi, que eran dos tribus. Y entonces los Hutus comenzaron a matar Tutsis. Pero en la Iglesia Adventista, que también había Hutus y Tutsis, ¿qué pasó? Ellos tendrían que haber mostrado que ahí podían estar unidos y que ellos hacían la diferencia. Pero sin embargo, en la Iglesia Adventista también los Hutus comenzaron a matar a los Tutsis. Pero todos guardaban ¿qué? El sábado. Todos creían en 1844. Todos habían dejado de comer cerdo. Pero en el momento que hubo una tensión, salieron cuáles eran sus valores y cuál era su cosmovisión. O sea que cuando fueron evangelizados, les hablaron solamente de creencia y de conducta, pero no les hablaron de valores. Y alguien puede decir, ¿y por qué hablamos solamente de creencias y de conducta? ¿Saben cuándo comienza esto? Cuando pusimos blancos y dijimos, en 3 meses tenemos que bautizar 300 personas. Entonces, si en 3 meses tenemos que bautizar 300 personas, ¿es fácil cambiarle la cosmovisión a alguien? No. ¿Qué es lo más fácil cambiarle? La creencia y la conducta. Entonces, hago un sistema de estudios bíblicos que apunta a la creencia, a la conducta, a la creencia, a la conducta, y en 3 meses tengo un producto adventista que entra a la iglesia y parece un adventista, pero no ha cambiado nada. Simplemente ha cambiado por afuera. Tiene una cáscara por afuera, pero por adentro sigue siendo lo mismo. Y por eso nos seguimos peleando. Hemos creído en Jesús que murió por nosotros y venimos a la iglesia y nos seguimos peleando los unos con los otros. Por eso vamos a un congreso y nos empezamos a amenazar: si no votan lo que yo quiero, son todos unos liberales, que si no votan aquello. Y entonces no podemos estar unidos. Porque nos definimos por la cosmovisión que no ha sido cambiada. Y nosotros tendríamos que tener la cosmovisión del reino de los cielos. Pero como nos han enseñado creencias y conductas, entonces no cambió nada. Y fíjense, les doy otro ejemplo. Y esto, yo soy pastor de la Iglesia Adventista y creo en nuestro movimiento como levantado por Dios, pero creo que nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos si es que queremos salir de esto y queremos crecer y lograr lo que tanto queremos, que es el reavivamiento y la reforma.
Que no sea solamente una frase eso, sino que realmente sea algo real, que lo logremos con el poder de Dios. Pero por ejemplo, 1945, una señora le agarra un ataque cardíaco. Va al hospital adventista. Cuando llega al hospital adventista se está inscribiendo, porque la están ingresando en emergencia, y cuando la están inscribiendo ve que tiene un apellido Moreno la señora. Y entonces le dicen al hospital adventista, no, usted no puede, este es un hospital para blancos. Y entonces dice, pero es que tiene el paro cardíaco y tiene que ir al hospital de Morenos. La señora era adventista también. Entonces fue al hospital de Morenos y en el camino que pasó, murió. ¿Qué pasó ahí? Los morenos dijeron, basta, se acabó. Se acabó. Vamos a hacer nuestra propia conferencia. Ellos, en vez de solucionar con una solución espiritual, tomaron una solución cultural también. Dijeron, ya que esta cultura blanca no nos acepta, vamos a irnos nosotros a un costado y vamos a reunirnos nosotros solos. Y los blancos dijeron, está bien, no los queremos entre nuevos, que se vayan al rincón y que no nos molesten. Entonces, solucionaron las cosas, pero solucionaron de una manera cultural, pero no de una manera espiritual. Y eso evidencia que esas personas, cuando tuvieron problemas, no se definían por ser adventistas, no se definían por estar en el reino de Dios, sino que primero se definían por ser blancos o por ser morenos. Que los valores de ellos no habían cambiado nada. Lo único que habían cambiado era la creencia y las conductas. ¿Se entiende? Y para dar un ejemplo con respecto a esto, bueno, yo le hablo, antes de esto, yo hablo el evangelismo de movimiento, el evangelismo que predicaba Cristo. Ustedes no van a ver nunca a Cristo decir, hermanos vengan, y en el Sermón del Monte dice, ahora les voy a hablar de la doctrina de esto o de la doctrina de esto. ¿De qué hablaba Jesús? De los principios del reino. Y les pedía a los que lo seguían que pongan sus valores en armonía con los principios del reino. Él hablaba de principios, no hablaba de doctrina. Pero cuando faltan los principios, nosotros hacemos el énfasis ¿en dónde? En la doctrina. Y no digo que está mal la doctrina. Lo que digo es que tenemos que predicar. Si queremos volver a tener reavivamiento y reforma, tenemos que predicar como Cristo predicaba y no como nos enseñó la cultura a nosotros a predicar. Entonces, aquí tenemos un adventista. Y fíjense las características de este adventista. No usa joyas, no fuma, come como Levíticos 11, da el diezmo fielmente, tiene conocimiento de doctrina, no trabaja en sábado, defiende las normas y cree en 1844. ¿Es un buen adventista este, sí o no? Buenísimo, o sea, nos encanta. ¿Es un adventista fiel, sí o no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que está en el centro de este adventista? Y claro, nosotros vemos eso, pero no vemos lo que no se ve. ¿Y quién está en el centro de este adventista? Está el yo. Y ese yo se manifiesta en autoritarismo, en caprichos, en deseos impuros, en rencor, en maltrato, en mal humor, en miradas lascivas, en competencia. Ah, pero él guarda el sábado. Él no usa joyas. Es modesto porque no usa joyas. Pero tiene el yo dentro de ¿dónde? Dentro de su corazón. Y todavía no ha sido transformada su cosmovisión. Pero nosotros nos conformamos con la apariencia cuando tendríamos que estar preocupados si alguien tiene a Cristo. No, eso es lo más importante. Porque nosotros estamos más preocupados por el parecer que por el ser. Y a Dios le interesa más el ser. Y cuando hay un verdadero ser, cuando el ser es transformado, entonces va a venir el parecer. Pero si yo quiero transformar a alguien en el ser, tengo que esperar la acción del Espíritu. No puedo decir, en 3 meses bautizo tantas personas. Pero como nos hemos entrado en la cultura productiva, como si fuéramos una fábrica de producir conversos, entonces tenemos que ponernos blancos corporativos para producir conversos. Y hermanos, yo sé que esto suena fuerte y yo no me estoy poniendo como que yo soy el que la sabe, tiene claras ni nada por el estilo, sino lo que estoy diciendo es que tenemos que cambiar los énfasis comenzando por mí. Tenemos que empezar a dejar que Cristo sea el que se manifieste y no el ejército y la fuerza. Es el Espíritu. Entonces, cuando este adventista, en el centro esté Jesús, y ese Jesús se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, todo lo demás va a tener sentido. Pero si no, lo demás es solamente címbalo que retiñe y metal que resuena. Es algo hueco, es algo vacío. Y es un engaño, porque al final pensamos que estamos cuando realmente no estamos. Lo que Dios quiere es transformación de adentro hacia afuera.
Esto es poder. Pero entonces ahora hay dos realidades existenciales. Está la realidad del reino de Dios, que tiene una realidad pasada y una realidad futura. La realidad pasada del reino de Dios está en el jardín del Edén. ¿Y cuál es la realidad futura? Es la segunda venida de Cristo. Entonces, esa realidad está sustentada por principios. Son principios de existencia. ¿Quién puso esos principios? Dios. Ahora, ¿quién interrumpió esa realidad? Hubo un problema que interrumpió esa realidad. ¿Cómo se llama ese problema? Ese problema se llama pecado. Interrumpió esa realidad. Y entonces comenzó una realidad basada en principios decadentes, que no son los mismos principios ni del Jardín del Edén ni de la Nueva Jerusalén, sino que son principios decadentes, principios corruptos. Se va corrompiendo la vida. Y después, esa realidad termina con la segunda venida de Cristo y nuevamente entramos a la realidad original. Ahora yo les hago una pregunta. ¿A qué realidad pertenecemos nosotros? ¿A la del reino de Dios o a la realidad de los principios decadentes? Pregunto, yo sé que la pregunta es más. ¿Dónde nacemos nosotros? ¿En la realidad del reino de Dios o en la realidad de los principios decadentes? ¿Nacemos en el reino de Dios? No. Nacemos en los principios decadentes. Nosotros nacemos en un mundo gobernado por principios decadentes. Eso es la cultura del mundo. Todos nacemos en la cultura del mundo. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Dios nos toma, desde esta perspectiva, nos toma de acá y nos quiere llevar ¿a dónde? Acá. Ahora, cuando Dios me toma acá, ¿me pone acá de un salto? No, sino que me toma en un peregrinaje y yo comienzo a caminar, mientras Dios me empieza a enseñar los principios del reino de Dios, yo comienzo a caminar y comienzo a ver lo que se llama santificación o lo que se llama crecimiento cristiano, y Él me va llevando de a poco hacia el reino de Dios. Pero no es que yo me convierto y al otro día estoy en el reino de Dios. Ya estoy en el reino de Dios cuando me convierto, pero comienzo un peregrinaje hacia el reino de Dios. Dios me saca de Egipto, pero no me mete en Canaán, sino que quiere que peregrine hacia Canaán. ¿Se entiende? ¿Por qué es esto importante, hermanos? Porque esto muchos adventistas de cuna no lo entienden. Y especialmente el adventista de cuna que no hace misión, razona de la siguiente manera. Supónganse que se bautizó alguien la semana pasada y entonces vamos pasamos por la puerta de Walmart el viernes de noche y esas personas salen con toda una bolsa de compras el viernes de noche en Walmart. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que es adventista de cuna, que no está en misión, viene a la iglesia y ¿qué dice? A esa persona la pasaron por agua. La bautizaron sin saber nada. Y yo la vi el viernes comprando. ¿Ven? Así es la obra que están haciendo. ¿Por qué? Porque esa persona no se da cuenta que cuando Dios me toma de donde estoy y me lleva hacia donde Él quiere. Y ese peregrinaje, hay luchas, hay un montón de cosas que yo tengo que ir entendiendo de a poco. Y que Dios no me las saca de repente, sino que Él interviene en la cultura y comienza a trabajar en mi cultura para llevarme a la cultura del reino. ¿Se entiende? Dios respeta nuestra cultura. O sea, cuando Jesús vino y se encarnó. ¿Y dónde vivió Jesús? ¿En dónde vivió? Sí, en la tierra, pero ¿en dónde? En Nazaret. ¿Y de qué pueblo? Era judío. Jesús se encarnó, era judío, en la cultura judía. Ahora, Jesús se vestía como ¿quién? Él no se vestía como un ángel. Y alguien podría decir, no, Jesús viene a la iglesia vestido como un judío. Y como la cultura, tiene que venir como el ángel. Si es Jesús. No, es que no podemos actuar aparte de la cultura. Jesús interactuó con la cultura y fue tomando de la cultura y la fue transformando y fue llevando a la gente hacia la cultura del reino. Y la cultura del reino pura recién la vamos a vivir en el reino de los cielos, en la Nueva Jerusalén. Mientras estemos acá vamos a tener un peregrinaje. ¿Se entiende? Si no se entiende es problema mío, no es problema de ustedes. O sea, que yo no estoy siendo claro. Pero entonces, la Biblia y las costumbres. En la Biblia encontramos el mensaje de Dios en palabras humanas. Las costumbres descritas en su historia son manifestaciones de los principios decadentes del mundo o del reino de Dios. O sea que en la Biblia no es que todo lo que aparece en la Biblia es del reino de Dios. Hay cosas que aparecen en la Biblia que son del reino de este mundo, porque Dios nos toma del lugar donde nos encontró y nos lleva al lugar donde Él está. ¿Me hago claro? Voy a dar un ejemplo. Unos ejemplos bíblicos.
el primer ejemplo. Abraham con sus esposas. ¿Cuántas esposas tuvo Abraham? ¿Ah? Tuvo 3 o 4, pero creo que 4 tuvo. Tuvo una esposa, una concubina y después 2 concubinas. Y si no, corrijan eso. Ahora, ¿qué era Abraham de Dios? ¿Qué función tenía Abraham? ¿Era qué? Era un profeta. ¿Un profeta con cuántas esposas? Con 4 esposas. Les pregunto, ¿Dios aprobaba a las esposas de Abraham la cantidad de esposas que tenía? No, ¿las permitía? Sí, ¿por qué? Porque Dios interviene en la cultura, pero no me lleva de repente al reino de los cielos, sino que me toma en un peregrinaje y me va enseñando y de a poco yo voy creciendo. Abraham seguía siendo profeta a pesar de tener 4 esposas. No quiere decir que Dios no aprobaba. Pero entonces ahora gente que lee, y las he encontrado, gente que lee la Biblia dice, ven que está bien tener 4 esposas, si Abraham las tenía y él era profeta de Dios. No, ¿por qué ahora? Porque Dios nos fue llevando, nos fue instruyendo, y a medida que pasó el tiempo nos fuimos dando cuenta que tener más de una esposa no es bueno. Es más, en el Antiguo Testamento, al final del Antiguo Testamento, David todavía tenía como 7 esposas. Y era también el rey del pueblo de Dios. Todavía no lo habían entendido. Cuando llega en el Nuevo Testamento y vino Cristo, estaba ya bastante clara la cosa, pero después cuando se va a elegir un diácono dicen, y que sea marido de ¿cuánto? De una sola esposa. Parece que dan a entender. Ahora ya la iglesia del Nuevo Testamento se había dado cuenta que los diáconos, para el bien de la iglesia, que no era muy bueno tener muchas esposas, y entonces que el diácono tenga una esposa. Que los líderes de la iglesia tengan una esposa, pero todavía no se habían dado cuenta que todos quizás era eso el ideal para todos. ¿Por qué? Porque Dios va instruyéndonos de a poco. Y ahora nadie puede decir, bueno, en la Biblia dice que los diáconos pueden, o sea, que los miembros de la iglesia pueden tener 2 esposas, así que no hay problema. No, porque nosotros fuimos descubriendo los principios del reino y ahora tenemos una madurez mayor que trasciende las letras de la Biblia. Y por eso, si nosotros nos quedamos con las letras de la Biblia, vamos a encontrar vamos a tener un montón de problemas para poder estar unidos. Porque la Biblia, tengo costumbres culturales y tengo costumbres culturales que pertenecen a este mundo y principios que pertenecen al reino de Dios. Por ejemplo, otro caso muy interesante que nos va a servir de ejemplo. El caso de Lot y sus hijas. Resulta que van 2 ángeles como forasteros a la casa de Lot y vienen los sodomitas corrompidos y degenerados que le piden a Lot que saque a sus visitas porque ellos querían tener relaciones íntimas con él. Y entonces, ¿qué dice Lot? Dice, no me toquen al forastero. Yo les doy mis hijas vírgenes, pero no toquen al forastero. Entonces vamos a analizar qué es de Dios en este pasaje y qué no es de Dios. ¿Tener hijas vírgenes en Sodoma era de Dios, sí o no? Sí. ¿Había educado bien Lot a sus hijas? En cierto sentido sí, porque tener hijas vírgenes en Sodoma es como, no sé, como encontrar una aguja en un pajar. Es más, y alguien puede decir, bueno, es que las hijas no tenían novios, eran solteronas y por eso estaban vírgenes. No, estaban de novias y todavía seguían siendo vírgenes en Sodoma. Ese era un principio de la creación, ese era un principio de Dios. Ahora, podríamos decir que porque Lot crió bien a sus hijas, el hecho de darle las hijas a los sodomitas para que hagan lo que quieran con ellas, eso podríamos decir que es parte también del reino de Dios. No, por más que está en la Biblia, eso era parte de la cultura. ¿Por qué? Porque en esa cultura las mujeres no estaban tratadas al nivel que tenían que ser tratados y ellos no sabían y estaban haciendo las cosas inconscientes de acuerdo a la cultura. Ahora fíjense que no hay ningún lugar en la Biblia donde dice y que Dios se manifestó a Abraham y le dijo, reta a Lot por lo que estaba dispuesto a hacer por sus hijas. En ningún lado lo dice. ¿Por qué? Porque Dios sabía que por más que le diga eso no lo iban a entender porque la cultura era algo tan fuerte en la cabeza de ellos que por más que Dios se manifieste, Dios tenía que llevarlos de a poquito y llegamos al Nuevo Testamento donde hay cada vez más apertura con respecto a la mujer, pero no es total apertura tampoco. Porque los judíos oraban, tenían una oración, todas las mañanas se levantaban y decían lo siguiente: Señor, te doy gracias porque yo no soy extranjero, no soy mujer y no soy perro. O sea, imagínense al nivel que estaba la mujer en el pueblo judío. Entonces, si Jesús, digamos, ponía a las mujeres en un lugar demasiado alto, ¿qué pasaba? Todo el mundo se le iba a venir en contra, iba a decir, no sigamos a este Mesías. Entonces Jesús tuvo que tomar medidas intermedias para ir
poniendo a la mujer en su verdadero lugar. Pero no quiere decir que todo lo que aparece en la Biblia con respecto a la mujer es así y tiene que ser así, porque hay muchas cosas que son costumbres. Y yo tengo que determinar qué es costumbre y qué es principio del reino de Dios. Y tenemos la esclavitud, exactamente lo mismo. Si nosotros leemos pasajes en la Biblia que hablan de la esclavitud y pareciera que Dios da consejos, no es que pareciera, Dios da consejos sobre la esclavitud. Ahora les hago una pregunta, ¿Dios aprobaba la esclavitud? No. Sin embargo da consejos y dice cómo debían esclavizar los israelitas cuando esclavizaban a alguien. ¿Qué es lo que hizo Dios? A diferencia de las otras culturas, Dios les dio consejos a los israelitas donde las personas de otros países, cuando sabían que iban a quedar esclavos, ellos decían, ojalá que seamos esclavos de ¿quiénes? De los judíos, porque ellos son magnánimos, o sea, tratan bien a sus esclavos. Pero eso no quiere decir que porque trataban bien a los esclavos, Dios estaba a favor de la esclavitud. Pero muchos que no entienden esos conceptos, hace 2 siglos aquí en Estados Unidos, aquí en el sur de Estados Unidos, los que esclavizaban a la gente leían los versículos de la Biblia y decían, ven que somos cristianos, estamos haciendo algo con la aprobación de la Biblia. Porque se agarraban de esos versículos porque no entendían cómo Dios interactúa con la cultura. ¿Me explico? Entonces, ¿con qué debemos quedarnos de la Biblia? Cuando leemos la Biblia, nosotros debemos quedarnos con los principios del reino de Dios que están basados en su carácter. A ellos debemos despojarlos de su cáscara cultural. No es cuestión de tomar la letra de la Biblia y hacer lo que las costumbres de la Biblia me dicen, sino que yo tengo que ver qué es lo que Dios quiere para su pueblo. Y cómo Dios, cuáles son los principios que estaban en la creación, y esos principios son los que me tienen que llevar a la Nueva Jerusalén. Y entonces acá viene uno, con esto vamos terminando, pero uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia, que hacemos una diferencia, no podemos diferenciar entre principios y normas. ¿Qué son las normas? Son las reglas. Las normas son siempre culturales. Siempre son culturales. Son las manifestaciones de principios. Pero entonces están los principios y las normas. Y fíjense, los principios vamos a analizar con respecto al tiempo, con respecto al espacio y con respecto a la discusión. Pregunto, con respecto al tiempo, ¿cómo son los principios? Con respecto al tiempo son eternos. Con respecto al espacio, ¿cómo son los principios? Son universales, se cumplen en todos lados, son leyes que están en todos lados. ¿Y cómo son, con respecto a la discusión, cómo son los principios? Son indiscutibles. Yo no puedo discutir la ley de la gravedad y decir, desde mañana no vamos a usar más la ley de la gravedad. Yo puedo decir, no la voy a usar más, pero si no me adapto a la ley de la gravedad, si me tiro de cabeza al piso, me sale un chichón. O sea, es una ley de causa y efecto. Ahora, las normas con respecto al tiempo, ¿cómo son? Con respecto al tiempo, las normas pueden ser pasajeras. Les doy un ejemplo que usé en el primer turno. Supónganse que vamos a sembrar grama o pastito aquí enfrente y vamos a hacer un área de picnic para que las personas... No, eso todavía no. Vamos a sembrar pastito para hacer un lindo jardín y se vea linda la iglesia. Entonces ahí ponemos un cartelito que diga, no se pisa el pasto. ¿Eso qué es, una norma o es un principio? Es una norma. Ahora supónganse que pasan 10 años y después decimos, hay mucha gente que viene aquí a la iglesia y no tiene lugar abajo para comer. Hagamos unas mesitas y hagamos un parquecito para que la gente pueda comer allí. Entonces, decimos, bueno, vamos a poner unas mesas y ponemos unas mesas ahí y alguien dice, no hermanos, allí no se puede pasar porque hay un cartel que dice no se pisa el pasto. Y lo pusimos con la Junta hace 10 años y eso siempre se ha seguido. Y hay que respetarlo. Pero no, es que ahora cambiaron las cosas, cambió el contexto, entonces tiene que cambiar la norma. Ahora sí podemos pisar. Y más, si le ponemos cemento, no es necesario más un cartel que diga no se pisa el pasto. Y alguien puede decir, no, pero eso lo votamos en una junta y había gente muy importante y había un pastor importante que estaba diciendo eso. No importa. La norma cambió, porque cambió el contexto. Y eso pasa también con las normas de la Biblia, con las normas, y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Después, con respecto al espacio, las normas no son universales, sino que son locales. Se aplican en regiones nomás. Por ejemplo, la norma de sacarse los zapatos en la iglesia, ¿en dónde se aplica? Es una manifestación del principio de reverencia, pero solamente se aplica en Asia, no se puede aplicar acá. O si la queremos aplicar, pero no es necesario aplicarla acá porque acá se manifiesta la reverencia de otra manera. Entonces pueden ser locales.
Y después las normas con respecto a la discusión son discutibles. Yo las puedo discutir y puedo analizarlas y tengo que ver si cambiaron o si tienen que ser cambiadas o no. ¿Qué fue lo que le molestó a los judíos de Jesús? ¿Por qué lo llevaron a la cruz? Porque Él vino y quebrantó un montón de normas que ya no estaban adheridas a ningún principio, y eso los judíos lo tomaron como diciendo: liberal, está tirando la religión por la ventana, tanta tradición que hemos construido por años y la está tirando por la ventana. Y no les gustó y lo crucificaron. Y yo les digo, estoy tocando un tema muy difícil, porque estas cosas, a las normas para nosotros las consideramos más importantes que los principios. Y entonces no nos importa que alguien atropelle a una persona, nada, con tal de que cumpla las normas. Y por eso, por ejemplo, en las iglesias se toleran los fariseos que atropellan a todo el mundo, pero ellos, o sea, parece que defienden la santidad y todo eso, y cuando están rompiendo todos los principios. Siempre va a haber normas. Yo no estoy diciendo que las normas no sean necesarias, pero las normas tienen que estar adaptadas siempre y conectadas con un ¿qué? Con un principio. Y voy a darles un ejemplo. Deuteronomio, 3 ejemplos. Deuteronomio, capítulo 23, 13 y 14. Deuteronomio 23. Este ejemplo siempre lo uso porque es muy claro para entender esta dinámica. 23, 13 y 14. Dice así: entre tu equipo debes llevar también una estaca, para que cuando vayas a ese lugar apartado, hagas un hoyo allí y puedas cubrir tu excremento antes de volver. Toma en cuenta que el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para poner en tus manos a tus enemigos. Por lo tanto, tu campamento tiene que ser un lugar santo. De lo contrario, si Él ve en ti alguna inmundicia, dejará de acompañarte. Les hago una pregunta. ¿Esto era una norma o era un principio? Era una norma. ¿Quién ponía esta norma? Dios. A través de Moisés, Dios ponía esta norma. Esta es una norma clara. ¿Por qué? Los judíos estaban ¿dónde? En el desierto. Ahora supónganse que yo soy un judío de ahora y estoy con Elías, y entonces estamos para hacer un viaje y estamos haciendo la valija, o sea, preparando la valija, y en eso veo que Elías mete una pala dentro de la valija. Y le digo: Elías, ¿por qué estás metiendo una pala si no vamos a hacer la arqueología? Entonces él me dice: ¿cómo? Estoy siguiendo una norma de la Biblia. Le digo: ¿qué norma de la Biblia? Y dice: cuando vayamos al baño. Digo: ¿pero qué baño? O sea, cuando vayamos al baño vamos a ir al baño. No, perdóname, Joel. Yo estoy siguiendo lo que dice la Biblia. Le digo: ¿pero dónde dice la Biblia que hay que tener una pala? Entonces me lee esto, me dice: mirá, esto lo dijo Dios, que cada vez que vayamos al baño tenemos que ir a hacer un hoyito y ahí tapar. Pero le digo: pero eso ya pasó. No me digas que pasó. La Biblia no pasa de moda, ¿eh? La Biblia no pasa de moda. Yo soy fiel. Entonces le digo: pero Elías, están los baños. No. Es que esto, yo sé que es más trabajo. Pero seguir a Dios implica más trabajo. Así que yo lo hago. Y entonces, ¿cómo se cree él? Él está siendo sincero, está queriendo ser fiel, pero está leyendo mal la Biblia. Entonces vamos después de viaje y vamos a un baño público, estamos en una terminal y él dice: bueno, me voy al parque. Y se va al parque y está con la palita él. Entonces, claro, nosotros nos reímos, pero él sinceramente le enseñaron así y se lo enseñaron con la Biblia. Pero ¿qué pasa? Él no se da cuenta que la norma ya pasó. La norma, esa está basada ¿en qué principio? El de la higiene. Entonces va a llegar un momento que cambia el contexto y para seguir cumpliendo el principio tengo que cambiar la norma. Porque si yo sigo con la norma, tarde o temprano voy a quebrar el principio. ¿Se entiende? Pero el gran problema es que a nosotros nos encanta aferrarnos a las normas y entonces no tenemos ningún problema en quebrantar los principios. Y muchas veces esas normas las hemos puesto como es lo que nos clasifica como adventistas. Y entonces son tan queridas porque nos identifican. Y quiero decirte, a ti no te puede identificar una norma. Si tú eres pueblo de Dios, lo que te identifica es Cristo. Amén. Y es la fe, la esperanza, el amor. Es el fruto del Espíritu. No una norma externa que es superficial. Pero por eso se dividen las iglesias. Y por eso hay tanta pelea y por eso hay tanta crítica. Porque leemos mal la Biblia. Y entonces les doy otro ejemplo, y perdón, no me pasé un poquito, pero es necesario terminar
Marcos 2, 23 y 26. Vamos a ver ahora a Jesús cómo hacía las cosas. Marcos 2, 23 y 26. Marcos 2, 23 y 26 al 26. Dice así: un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos le dijeron: fíjate, ¿por qué hacen esto en el día de reposo, lo que no está permitido hacer? Jesús le respondió: ¿nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo Abiatar era el sumo sacerdote. ¿Qué hizo David? David quebrantó ¿qué? Una norma. ¿Quién había puesto esa norma? Dios había puesto esa norma. Y no era Dios, era el mismo Jesús que había puesto esa norma. Y entonces Jesús dice que David hizo bien o hizo mal. Hizo bien, porque para Jesús, más importante que una norma ritual, que era divina, que había que seguir, más importante era un principio que tiene que ver con que nosotros tenemos que suplir las necesidades de la gente. Y entonces cuando Jesús vio que estaba en juego, cuando David vio que estaba en juego la necesidad de la gente por seguir la norma, quebrantó la norma para poder seguir el principio. Es como, por ejemplo, nosotros así podemos actuar nosotros cuando no entendemos este concepto. Termina la Santa Cena, nos sobra un montón de jugo y un montón de pan, pero ¿qué hay que hacer con el jugo y con el pan? El que sobró hay que tirarlo en tierra si está bendecido, y al pan hay que quemarlo. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún lado. Eso es una manifestación cultural que está en el manual de iglesia, que está muy bien, para mostrar que nosotros cuidamos eso. Pero supónganse que hay un homeless afuera y que está pidiendo comida y lo único que tenemos es el pan de la Santa Cena y el jugo. ¿Qué hacemos? Vamos adelante y le decimos: ay hermano, yo te quiero mucho, si quieres yo te invito a comer a casa, pero le tiramos adelante de él el jugo en la tierra porque está bendecido y quemamos el pan adelante de él cuando él necesita pan ahora. Pero para nosotros es más importante seguir la regla, que puede ser divina, pero estamos dispuestos a quebrantar un principio que es superior a esa regla divina. Porque los principios son siempre superiores a las reglas. Las reglas siempre están sometidas a los principios, pero nunca los principios están sometidos a las reglas. ¿Se entiende? Hermanos, esto ha traído un problema grandísimo de testimonio con el mundo, porque la mayoría de las iglesias cristianas lo que tenemos es más una tradición cultural que realmente enseñar lo que Cristo es. Y quiero terminar con un último ejemplo, y con esto terminamos. Deuteronomio 22.5. Deuteronomio 22.5. Dice: la mujer no debe ponerse ropa de hombre, ni el hombre debe ponerse ropa de mujer, pues todo el que hace esto resulta repugnante al Señor tu Dios. Es muy fuerte este versículo. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Y Dios dice que a él le resulta repugnante que una mujer se vista de varón o que un varón se vista de mujer. Pero acá tenemos que ver que esto se manifiesta en la cultura, en el sentido siguiente. Cuando se escribió este versículo, ¿qué usaban los varones para vestirse? Túnica. ¿Y qué usaban las mujeres? Túnica. O sea que si nosotros en la época de Moisés aplicamos este versículo, teníamos que decir: la mujer tiene que usar túnica de mujer y el varón tiene que usar túnica de varón. Y si una mujer usa túnica de varón, es repugnante para el Señor. Y si un varón utiliza túnica de mujer, es repugnante para el Señor. ¿Por qué es repugnante para el Señor? Porque todo lo que nos hace mal a nosotros, a Dios le hace mucho mal. Y como eso va en contra de los principios de la creación, cuando Dios nos creó para que un hombre y una mujer sean hombre y mujer, cuando Dios ve que se cambia ese orden, entonces Dios le resulta, no es que se enoja con la persona, sino que le resulta repugnante el acto, porque estamos tratando de matar y de destruir a la raza humana. ¿Se entiende? Pero entonces acá no dice que el hombre debe usar pantalón y la mujer falda. ¿Qué es lo que dice? Que ropa de mujer y ropa de... Pero entonces hay personas que llevan este versículo a un extremo y dicen: ven, por eso las mujeres no pueden usar pantalones. Pero lo del pantalón es parte de la cultura. Hay pantalones de mujer y pantalones de hombre. Entonces, les cuento un caso. Estaba en una iglesia y un hombre había dejado de ir a la iglesia, un miembro de la iglesia.
Entonces lo fui a visitar, le digo, hermano, ¿qué es lo que pasa? Me dice, estoy muy ofendido y no voy a ir más a la iglesia. Entonces le digo, ¿por qué no va a ir más a la iglesia? No, porque yo he visto que al sábado de tarde hay mujeres que van en pantalones a la iglesia y también los miércoles de noche. Y le digo, ¿cuál es el problema en sí que usted tiene con eso? Me dice, no, porque la Biblia es bien clara, bien clara. Entonces me lee este versículo. Entonces le digo, hermano, pero usted no sabía que en esa época solamente había túnicas. Esas son interpretaciones suyas, porque esas son las interpretaciones liberales. Dice, a mí esto es bien claro para mí y así me lo enseñaron. Muy bien, entonces le digo, pero hermano, esto no me hace superior a usted, pero yo cuando estaba estudiando teología, porque él me dijo, y aparte Elena de White ya dijo que el mundo va a entrar a la iglesia y eso, ¿no? Y muchas veces nosotros utilizamos a Elena de White para un montón de cosas, cuando no tenemos demasiada autoridad, decimos que hay una cita por ahí que no la podemos demostrar, que Elena de White dijo eso, ¿no? Entonces dice, y Elena de White dijo esto, esto y lo otro. Y entonces le digo, yo estudié teología, y ¿sabe qué? Cuando estaba estudiando teología, vinieron los del Centro White. Y entonces le digo, ¿usted sabía que Elena de White usaba pantalones? Y entonces me miró así como diciendo, ahora me va a venir a decir esta mentira. Entonces le digo, pero hermano, yo vi la foto y no le estoy mintiendo. Porque ella decía que las mujeres deben cubrir sus extremidades. Y yo vi una foto donde ella estaba no con unos pantalones, sino con unas bermudas. Estaba con unas bermudas, Elena de White. Y me dice, ¿en serio? Le digo, sí, hermano, le digo, créame, es verdad, yo lo vi. Entonces me dijo, entonces no creo más en Elena de White. Fíjense hasta qué punto me llevan mis creencias cuando Dios me confronta con algo diferente. Estoy dispuesto a tirar todo lo de Dios con tal de quedarme con lo que me enseñaron. Y acá, ojo, y alguien puede decir, entonces mañana o esta tarde vienen todos así en traje de baño acá a la iglesia. No. O sea, no, la cuestión es la siguiente, Dios me da un principio cómo debo vestirme delante de Él. Él me dice que me debo vestir decente, modesto y en orden. Si yo cumplo ese principio, no importa si es falda, si es pantalón, si es lo que sea. O sea, lo importante es que cumpla ese principio. Pero a veces tenemos lugares que dicen, no se puede pantalón, que eso me pasó, yo estaba en una universidad, en cierta parte del mundo, que no dejaban pantalón. Y entonces nadie usaba pantalón, es más, si las chicas se ponían un pantalón, tenían que ponerse una falda arriba del pantalón. Y caminaban todo el día con faldas y pantalones. Yo decía, qué raro esto. Y entonces, cuando llegaba el sábado, todas usaban falda, pero tenían unos tajos que les llegaban hasta la nuca. Pero eso no importaba, porque era falda. ¿Se entiende? ¿Saben lo que es tajo? Tajo es una abertura. O sea, hubo una época que se usaba un tajo así. Entonces le llegaba hasta acá más o menos el tajo. O sea, entonces, ¿qué pasaba? Como era falda, hermano, Dios quiere que sigamos una religión inteligente. Y Dios me dice que todo lo que hago, no solamente algo, sino todo lo que hago tiene que ser para la gloria de Él. Entonces decimos, ¡ay! Y ojo, no estoy apoyando ni nada, pero decimos, esa chica se puso una cadenita. ¿Y tu auto? ¿Y tu carro? ¿Y tu casa? Ah, no, bueno, pero yo no uso la joya. Yo soy modesto. Tú no eres modesto por no usar joyas. Tú eres modesto cuando tienes a Cristo en el corazón. Y tú eres modesto cuando todo lo que usas, sea lo que sea, lo usas para la gloria de Él. No es... La religión cristiana no es una religión de manual, no es una religión de normas, es una religión de principios, donde yo tengo que estar continuamente consagrado al Espíritu Santo y estando evaluando qué principio se aplica en esta situación y aplicar una norma para la situación que se da en ese principio. Y muchas veces los principios se aplican de una manera y otras veces se aplican de otra. Pero a veces nos gusta una religión de cajita, una religión que no tenemos que pensar, una religión que nos dice esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esta es la creencia y si estoy todo bien con eso, está todo bien. Esa es una religión fácil, una religión que no produce fidelidad, es una religión obediente. Y Dios no quiere una religión obediente, Dios quiere una religión fiel. Cuando tú eres obediente a cosas, a normas, a manuales, a leyes. Cuando tú eres fiel a una persona. Amén. Y Dios quiere una relación de fidelidad con Él.
Y yo te aseguro, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, que si empezamos a vivir por principios en esta iglesia y en donde se viva por principios, va a haber mucha más fidelidad que aquellos que viven por manuales. Amén. Porque el Espíritu Santo es mucho más poderoso que una ley y que un manual. Y el Espíritu Santo nos une a todos. Y todos vamos a ser tolerantes, porque cuando yo, hermanos, supónganse, cuando yo dejé de usar joyas, porque realmente Dios me las quitó y porque yo pensé que Dios me pidió que se las deje, yo no voy a estar criticando al que viene con joyas. Yo soy feliz con la decisión que tomé, listo. Cuando yo me hice vegetariano, soy feliz con ser vegetariano porque me hizo más saludable, pero no voy a estar criticando y persiguiendo al que come carne. Porque entonces no eres feliz con lo que hiciste. Entonces, si no eres feliz con lo que hiciste, no lo hiciste por Cristo, lo hiciste por la iglesia. Y cuando lo haces por la iglesia, lo hiciste para tener un cargo, para ser aceptado solamente en este contexto. Y eso Dios no quiere. Dios quiere gente fiel a Jesucristo. Y eso era el verdadero cristianismo. Eso es lo que produce revolución. Eso es lo que va a producir un cambio. Que nos empecemos a olvidar, no a olvidar, sino porque es importante también, de las cosas externas, pero empecemos a trabajar en las cosas internas. Y cuando trabajemos en las cosas internas, eso se va a manifestar en las cosas externas. Cuando leamos la Biblia, no nos quedemos en las letras de la Biblia. Busquemos el mensaje. Y si buscamos el mensaje de la Biblia, es imposible que no estemos unidos. Imposible. Porque ese mensaje se puede manifestar quizás de diferentes maneras en diferentes lados. Pero va a ser el mismo mensaje y nos van a unir los mismos principios. Y ya no vamos a ser ni argentino, ni puertorriqueño, ni cubano, ni americano, ni nada por el estilo. Vamos a ser todos ciudadanos del reino, unidos por los mismos principios, que se manifiestan en diferentes timbres, en diferentes culturas, siempre que esas manifestaciones no vayan en contra de los principios. Quiero terminar con una cita de Elena de White, que dice así, está en el deseo de toda la gente. Y dice, el pueblo judío había sido depositario... ¿Qué pasó? ¿Ustedes me están tocando allá o no? ¿No? Ellos se levantan la mano, sí, siempre. El pueblo judío había sido depositario de la verdad sagrada, pero el farisaísmo había hecho de él el más exclusivista, el más fanático de toda la familia humana. Todo lo que se refería a los sacerdotes y príncipes, sus atavíos, costumbres, ceremonias, tradiciones, los incapacitaba para hacer la luz del mundo. ¿Qué son los atavíos, costumbres, ceremonias y tradiciones? ¿Qué es eso? La cultura. Era una cultura religiosa que ellos mismos habían creado, pero que no estaba basada en los principios del reino. Y eso los incapacitaba para hacer la luz del mundo. Hermanos, a veces yo me pregunto si nosotros no estamos incapacitados para hacer la luz del mundo por la cultura religiosa que hemos creado, que a veces nos es más importante que alguien parezca un adventista antes que sea un hijo de Dios, que alguien sea un hijo de Dios. Y no tengo nada en contra del adventismo, hermano, soy vegetariano, creo en 1844 y un montón de cosas. Y eso no me hace mejor que nadie. Pero tiene que empezar todo por el interior. Y entonces sigue y termina la cita de Elena de White diciendo: pero Cristo comisionó a sus discípulos para que proclamasen una fe y un culto que no encerrasen idea de casta o de país, una fe que se adaptase a todos los pueblos, todas las naciones, todas las clases de hombres, una fe que se adaptase. O sea, la fe es la misma, los principios son los mismos, pero se adaptan, en la manera de manifestarse esos principios se adaptan diferentes de acuerdo a las necesidades de cada cultura, sin violar ningún principio esencial, pero tengo que dejarle libertad a cada cultura que haga las cosas como ellos están acostumbrados a hacer, y no porque en mi cultura se hace de una manera tratar de imponerle al otro que se haga de la misma manera en todos lados. Cuando logremos eso, que eso lo dice Elena de White, no lo dice el pastor Joel Barrios ni nada, porque yo creo en el don profético de Elena de White. Cuando logremos eso, vamos a volver a ser movimiento. Y cuando seamos movimiento, quiere decir que el Espíritu Santo nos ha tomado y vamos a terminar la obra. Y pronto vamos a estar viviendo la cultura pura del reino de los cielos que se va a vivir en la nueva Jerusalén. Que Dios te bendiga y que esa persona